Una vez más, IBM Arquitectura les da la bienvenida. En esta ocasión les mostraré la distribución de ambientes en una casa de 2 pisos. Va a estar emplazada en un terreno de 4 metros de ancho por 15 metros de profundidad. Teniendo ya los muros definidos en el primer piso, empiezo colocando las puertas. Estas van a ser batientes de 90 y 80 centímetros de ancho respectivamente. Hacia la parte frontal colocaré una mampara con una puerta corrediza. Además, dibujaré 2 ventanas hacia la parte posterior. Una de ellas va a ser ventana alta y va a ser parte del servicio higiénico. Resalto los muros para distinguirlos mejor en el boceto. Adiciono la puerta general y la puerta para la cochera. Lo siguiente que haré es amoblar cada ambiente. Inicio con el vestíbulo. A un lado del ingreso va a contar con un armario empotrado. La sala va a tener un sofá de 3 piezas, un sillón individual, y un rack de TV. Ya en el comedor consideraré una mesa con asientos para 4 personas. Detrás de las escaleras, hacia el otro lado de la vivienda, se encuentra emplazada la cocina. Contará con un mueble lineal en el que se incluye el refrigerador, el lavadero y la cocina. El servicio higiénico en este piso va a tener un inodoro, y un lavabo insertado en un tablero. Ya en el patio posterior tenemos la lavandería. Va a contar con un mueble lineal que incluye un lavadero y una lavadora. En la parte frontal se dispone de una cochera, por lo que voy a colocar algunos detalles para distinguirla. Escribo ya los nombres de los ambientes: cochera, sala, vestíbulo, cocina, comedor, servicio higiénico, lavandería y patio posterior. Por último, les muestro la circulación en el primer piso de esta vivienda. Ingresamos
tenemos la cochera. A través del corredor exterior accedemos a la casa. Se tiene el vestíbulo a un lado. Hacia el otro se accede directamente a la sala. Tras esta se encuentra el comedor. Hacia un lado se emplaza la cocina. Frente a este ambiente se sitúa el servicio higiénico. Al patio posterior y a la lavandería se accede a través de una puerta. Mediante la escalera que se encuentra frente al vestíbulo se accederá al segundo piso. En un siguiente video les mostraré la distribución de ambientes en el segundo nivel, así que los espero. Ahora sí, hasta pronto.